No se trata de cualquier enchufada ni de cualquier exfuncionaria chavista. Ustedes la tienen ahí en pantalla por si acaso se la encuentran en el mercado, en un restaurante, en la peluquería. Ahí la tienen. Es ella, Belkis Cedeño. Se trata de una de las mujeres que se prestó para los casos más terribles de persecución política, de manipulación de expedientes y de extorsión. Ligada, señores, a lo peor del régimen chavista. Belkis Cedeño, que la tienen ustedes en pantalla, sirvió en el Poder Judicial de enlace entre el nefasto José Vicente Rangel y la llamada Banda de los Enanos, que es un grupo de abogados en Venezuela que utilizaba sus influencias para extorsionar y enriquecerse, no en bolívares, señores, en dólares. Después de los sucesos de abril del año 2002, cuando el Carmonazo, lo que se llamó el Carmonazo, se desató, como todos sabemos, una persecución judicial contra quienes habían firmado el decreto de Carmona. En aquel momento, de más de 300 firmantes del decreto, más de 300 personas que firmaron ese decreto, Hugo Chávez se enfocó y se ensañó solo con 50 o 60 personas que nombraba permanentemente. Pero el resto de las personas que firmaron fue el blanco de este grupo que encabezaba Danilo Anderson, el fiscal Danilo Anderson, para extorsionarlos a cambio de no meterlos presos por haber firmado. En este escabroso procedimiento, Belkis Cedeño, esta señora que ahora es vecina del Doral, fue fundamental. En la casa de esta señora en Caracas, de Belkis Cedeño, en la casa estaba ubicada en Los Naranjos, se hacían las reuniones en las que participaba además la actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Ahí se citaba a las personas que habían firmado el decreto, una por una, por supuesto, ¿no? A la víctima de extorsión, es decir, a la persona que había firmado, se le advertía que debía llevar la cantidad de dólares en efectivo para pagar la extorsión. Ahí aparecía entonces en la casa, en presencia de esta señora, que es la fiscal general ahora, y de Belkis Cedeño, que es vecina del Doral ahora, se parecía el fiscal Danilo Anderson, que llevaba doblado, porque así era, este era el procedimiento, llevaba doblado en el bolsillo de su chaqueta el decreto y las firmas. Sacaba el decreto y las firmas de la chaqueta y le preguntaba a la víctima, ¿usted reconoce su firma? Y le mostraba la firma. Bueno, cuando el extorsionado reconocía la firma y pagaba en dólares la extorsión, el propio Danilo Anderson, hoy fallecido, cambiaba con un bolígrafo exacto al usado en el decreto, alteraba la firma del extorsionado para borrar la evidencia que pudiera llevarlo a juicio y a la cárcel. El propio Danilo Anderson, señores, que tienen ustedes en pantalla, alteraba las firmas y nunca soltaba el documento, porque imaginamos que para que la persona extorsionada no lo rompiera o dañara lo que era la evidencia. Si en este momento, señores, se lograra hacer una inspección a ese documento, al decreto en sí, se podría determinar que la traza de alteración es del propio Danilo Anderson. Bueno, al comienzo de esta extorsión, que se convirtió después en una jugosa fuente de dinero para este grupo, Danilo Anderson cobraba apenas entre 35 y 45 mil dólares, pero la cuota fue subiendo y los firmantes llegaron a pagar hasta 800 mil dólares, señores. Una de las víctimas, por cierto, más famosas, ya murió, fue el propietario del Instituto Universitario Yutirla, Raúl Quero, que lo tienen ustedes ahí en pantalla en el momento que se casó con una famosa cantante venezolana. Bueno, Belkis Cedeño era la pieza fundamental, clave de José Vicente Rangel en la presidencia del Circuito Judicial Penal de Caracas, socia en todos los guisos del actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La Belkis Cedeño optó, además, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Entre sus virtudes, entre comillas, entre su prontuario, está la violación del software que garantiza la imparcial distribución electrónica de los casos en el sistema judicial, a fin de tener acceso y control del mismo. Ella manejaba la distribución. Esta jugada le permitió a la jueza, por ejemplo, entubar el conocido caso Microstar, a fin de controlar las decisiones tribunalicias relacionadas a este caso, y es decir, para poder extorsionar a quienes estaban mencionados. Hay un informe de alta credibilidad sobre la actuación de la Banda de los Enanos que describe cómo el acto conclusivo de uno de los casos judiciales manejados por esta banda
fue decidido durante una parrillada en la residencia del juez Diego Damasco, en la que participaron todos los miembros de la tribu, incluyendo a esta señora, vecina ahora del Doral, por el cual le cobraron a la víctima la módica suma de $500.000. Esa es la plática que ella se ha venido trayendo para acá. Belkis Cedeño además fue fundamental para el montaje del expediente del caso de Danilo Anderson, en el que se utilizó un testigo falso para incriminar inocentes. Ustedes